El FMI ya no llega como negociador, sino como suplicante. ¿Por qué teme tanto al nuevo patrón oro africano? En las últimas semanas, una delegación de emergencia del Fondo Monetario Internacional aterrizó en África con una única misión: frenar la ola creciente de países que están abrazando el patrón oro. El mensaje era casi una súplica. Por favor, deténganse, mantengan el dólar, no alteren el sistema. Pero el presidente Traoré no dudó. Demasiado tarde. El juego ha terminado. ¿Qué está pasando realmente en el corazón económico de África? ¿Por qué una decisión aparentemente técnica está generando pánico en los pasillos del poder mundial? Para entenderlo, debemos sumergirnos en la historia reciente y las transformaciones que están sacudiendo al sistema financiero global desde sus cimientos. Durante más de 70 años, el FMI y el dólar han dictado el destino financiero de África. Préstamos condicionados, políticas impuestas y decisiones tomadas desde despachos lejanos fueron disolviendo la soberanía monetaria africana, frenando su crecimiento auténtico. Este modelo no surgió de la nada. Es el resultado de un proceso histórico de colonización, explotación y dependencia que comenzó mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los imperios europeos trazaron fronteras y se apropiaron de los recursos africanos, especialmente el oro. En la Conferencia de Berlín, a finales del siglo XIX, las potencias europeas se repartieron África sin tener en cuenta las realidades locales. Este reparto sentó las bases de un saqueo sistemático de los recursos naturales del continente. El oro africano fluyó hacia Europa y América, enriqueciendo a bancos y gobiernos extranjeros, mientras África quedaba relegada a la pobreza y la dependencia. A lo largo del siglo XX, el patrón oro occidental se consolidó sobre las espaldas de los pueblos africanos, que rara vez participaron en los beneficios de sus propios recursos. La independencia formal de muchos países africanos, en las décadas de 1950 y 1960, no trajo consigo una verdadera autonomía económica. El dominio colonial fue reemplazado por un control financiero más sutil, pero igualmente férreo, el de las instituciones multilaterales, lideradas por el FMI y el Banco Mundial. Las nuevas naciones se vieron forzadas a aceptar préstamos con condiciones estrictas, como la privatización de empresas estatales, la apertura forzosa de los mercados y la reducción del gasto público en áreas sociales clave como salud y educación. Estos denominados ajustes estructurales tenían como objetivo modernizar las economías africanas y prepararlas para competir en el mercado global. Sin embargo, en la práctica, sirvieron para debilitar los sectores productivos nacionales y aumentar la dependencia de importaciones extranjeras. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Zambia, que en los años 80 fue obligada a vender sus minas de cobre, su principal fuente de ingresos, a empresas extranjeras. El resultado fue una pérdida masiva de empleos y una caída drástica en los ingresos estatales, mientras la riqueza generada por el cobre beneficiaba a intereses foráneos. ¿El resultado tangible? Entre 1980 y 2020, las monedas africanas sometidas al Fondo Monetario Internacional perdieron hasta un 99% de su valor. La inflación devoró los ahorros y destruyó el poder adquisitivo de millones de familias. Mientras tanto, el prometido crecimiento fue una burla. Apenas un 2.1% anual promedio, mientras la pobreza absoluta se duplicaba. Millones quedaron atrapados en la miseria. Las oportunidades de progreso real se esfumaban ante nuestros ojos. Países como Ghana, Nigeria o Sudán del Sur vieron cómo sus mercados internos colapsaban y el desempleo juvenil escalaba a niveles jamás vistos. La supuesta modernización bajo el Fondo Monetario Internacional fue, en realidad, una gigantesca transferencia de riqueza hacia Occidente. El desarrollo africano era solo un espejismo. Los recursos se iban, la prosperidad nunca llegaba. En Nigeria, por ejemplo, a pesar de ser uno de los mayores productores de petróleo del mundo, la mayor parte de la población seguía viviendo con menos de $2 al día, mientras multinacionales extranjeras extraían crudo y repatriaban beneficios multimillonarios. Seguir por este camino solo garantiza más pobreza, más dependencia,
menos control sobre nuestros recursos. Frente a este destino impuesto, algo fundamental tenía que cambiar. El desencanto con el FMI no es nuevo. A lo largo de la historia moderna, países como Argentina, Grecia y Turquía han experimentado crisis devastadoras tras aplicar recetas dictadas desde Washington. Sin embargo, lo que está ocurriendo en África hoy va mucho más allá. Es una verdadera revolución monetaria, sin precedentes en la historia reciente. Pero hoy, un nuevo movimiento está tomando fuerza en el continente. La adopción del patrón oro africano promete romper estas cadenas y reescribir las reglas del juego. Ya no es promesa ni discurso vacío. El patrón oro africano es una realidad contundente. Occidente observa con inquietud y temor creciente. Hoy, 7 países africanos ya usan monedas nacionales respaldadas por oro físico. Pero esto es apenas el inicio. 18 naciones más han confirmado públicamente que se sumarán al patrón oro en los próximos 12 meses. En conjunto, 183 toneladas de oro ya respaldan estas nuevas monedas. Los bancos centrales africanos estiman que, muy pronto, serán más de 1.000 toneladas, cimentando el sistema financiero más ambicioso que el continente ha visto. Para entender la magnitud de este giro, es útil comparar con lo sucedido en otra época crítica de la historia económica mundial, la Gran Depresión de los años 30. En aquel entonces, el abandono del patrón oro por parte de Estados Unidos y el Reino Unido marcó un antes y un después en la política monetaria global. Sin embargo, a diferencia de lo que está haciendo África ahora, esas decisiones no surgieron de un deseo de soberanía, sino de la necesidad de salvar sistemas colapsados por crisis financieras generadas en el propio Occidente. El comercio no espera. En solo 3 meses, las transacciones en monedas respaldadas por oro han superado los 47.000 millones de dólares. Esto es economía real. Africanos comerciando con africanos, construyendo una red que por fin escapa del control externo. Las nuevas monedas, como el franco dorado de Burkina Faso o el cedi dorado de Ghana, ya circulan en mercados y tiendas, permitiendo a los comerciantes negociar directamente sin tener que convertir sus ingresos a dólares o euros, ni depender de bancos extranjeros para validar sus transacciones. Las consecuencias ya son claras. En los países pioneros, la dependencia de préstamos del Fondo Monetario Internacional ha caído en un 89%. Los gobiernos africanos recuperan el mando de sus políticas monetarias y fiscales. Ahora las decisiones se toman en las capitales africanas, no en Washington ni en Bruselas. La experiencia de Mali es paradigmática. Su Banco Central asumió el control total de la emisión monetaria, estableciendo un Consejo Ciudadano para supervisar la transparencia en las reservas de oro. Gracias a este nuevo modelo, Mali ha logrado financiar proyectos de infraestructura, como carreteras y hospitales, sin recurrir a préstamos externos. El impacto sobre el dólar es inmediato. El uso de la moneda estadounidense en estos países se ha reducido en un 67%. La desdolarización ya no es teoría. El continente está despidiéndose del dólar y apostando por su propio valor sustentado en riqueza tangible. Incluso en ciudades cosmopolitas como Lagos, el pago en dólares ha desaparecido de hoteles y mercados, reemplazado por la moneda local respaldada en oro. El Fondo Monetario Internacional, ante este giro, primero amenaza y luego suplica. Lanzan advertencias, volatilidad, aislamiento, riesgo de estancamiento. Pero los datos africanos contradicen ese discurso. Muestran estabilidad, autonomía y una confianza renovada. En Ghana, la inflación cayó a su nivel más bajo en 3 décadas tras la adopción del cedi dorado. En Burkina Faso, la confianza de los consumidores y empresarios creció, incentivando la apertura de nuevos negocios. El patrón oro africano no imita sistemas antiguos. Es flexible, nacional, gestionado por bancos centrales africanos, y las reglas las deciden ellos. Aquí no hay imposiciones externas, hay soberanía, propósito y un horizonte propio. A diferencia del patrón oro clásico, donde el valor de la moneda era rígido y centralizado,
El modelo africano permite ajustes periódicos en función de las reservas y las necesidades de desarrollo, bajo supervisión ciudadana. El pánico del Fondo Monetario Internacional es evidente. Han pasado de prever desastres a ofrecer ayuda y asistencia técnica, buscando negociar condiciones. Pero, por primera vez en décadas, esa ayuda ya no es requerida ni deseada. Los países africanos han creado foros de cooperación regional, como la Alianza Monetaria Africana, para compartir experiencias y protegerse mutuamente ante posibles sanciones o represalias económicas. Sin embargo, el desafío es monumental. Si la revolución africana fracasa, el continente podría enfrentar presiones económicas y políticas aún más duras. Pero si triunfa, el dominio global del dólar y del Fondo Monetario Internacional podría desplomarse para siempre. No sería la primera vez que una región desafía el status quo y logra cambiar el rumbo de la historia. Recordemos el caso de los tigres asiáticos en los años 90, que tras rechazar ciertas recetas del FMI, lograron recuperarse y crecer a tasas impresionantes. El cambio ya está en marcha, y nadie puede predecir cómo responderán las potencias tradicionales ante la nueva independencia africana. Pero la semilla ha sido plantada, y su crecimiento ya es imparable. Los movimientos sociales, las asociaciones de comerciantes y los sindicatos africanos han jugado un papel crucial en este proceso, presionando a sus gobiernos para defender la soberanía monetaria y exigir transparencia en la gestión de las reservas de oro. Los números finales ya no dejan lugar a dudas. Los países africanos que rompieron con el dólar están viviendo una transformación histórica, mientras Occidente observa, impotente y alarmado. En apenas 3 meses, el comercio internacional entre los miembros del nuevo bloque dorado africano creció en más de 1/3. Las exportaciones de varias de estas naciones superaron el 40% de aumento, generando un entusiasmo palpable que jamás se vio bajo la sombra del viejo régimen monetario. La inversión extranjera directa no solo se recuperó, está en pleno auge. El flujo de capital hacia África se disparó en más de la mitad, abriendo oportunidades que antes parecían reservadas para otros continentes. El crecimiento económico es tan veloz que en algunos países, el Producto Interno Bruto ya duplica o triplica los promedios de los últimos años. El caso de Tanzania es revelador. Tras adoptar el shilling dorado, el sector tecnológico recibió inversiones por más de $500 millones en solo 5 meses, impulsando la creación de empleos y el desarrollo de startups locales. Hoy, cerca de 700 millones de africanos, junto con más de la mitad de la riqueza del continente, viven y producen completamente fuera del sistema del dólar y al margen de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Las reservas africanas de oro, que ahora superan los 69.000 millones, aumentan cada mes, a la par que más países protegen su soberanía monetaria. Además, la cooperación entre bancos centrales africanos fortalece la resiliencia del sistema ante posibles intentos de desestabilización externa. Pero el terremoto no se detiene en África. La revolución monetaria africana está reconfigurando los cimientos del sistema financiero global. La demanda mundial de dólares cae, el peso del dólar en las reservas internacionales disminuye y muchas potencias económicas reevalúan sus alianzas estratégicas. Países de América Latina y Asia ya han enviado delegaciones a estudiar el modelo africano, explorando la posibilidad de replicar el patrón oro en sus propias economías. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional reconoce el peligro. Sus informes internos advierten que el salto de África al patrón oro podría reducir la demanda global de dólares hasta en casi 1/10 parte, lo que significa la desaparición de cientos de miles de millones en reservas internacionales. Este fenómeno no es menor. Basta recordar lo sucedido en 1971, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro y provocó un terremoto financiero mundial. Si África consolida su modelo, el impacto podría ser aún mayor, ya que afectaría tanto a los flujos comerciales como a la estabilidad de los mercados internacionales. El efecto dominó ya se extiende por el planeta. La hegemonía del dólar se tambalea y una nueva arquitectura financiera multipolar
empieza a emerger. África, antes marginada, ahora se convierte en ejemplo y amenaza para quienes defendieron el viejo orden. No es casual que algunos analistas comparen la situación actual con la caída del muro de Berlín, un evento que, aunque parecía imposible, transformó para siempre el equilibrio de poder global. Pero la tensión no disminuye, al contrario, el riesgo es monumental. Si África tiene éxito, otras regiones podrían atreverse a romper sus cadenas y desafiar al Fondo Monetario Internacional y al dólar. Si fracasa, la narrativa de que la soberanía económica es solo una ilusión se hará más fuerte, y el regreso a la dependencia podría ser aún más devastador. Por ello, los líderes africanos han intensificado los esfuerzos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del nuevo sistema monetario. El mundo observa sin atreverse a intervenir, pero la pregunta es inevitable. ¿Podrá África sostener esta revolución o está a punto de enfrentar su mayor desafío? La respuesta no es sencilla, pero la historia está llena de ejemplos de pueblos que, al recuperar el control sobre su moneda, lograron transformar radicalmente su destino. Recordemos el caso de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, cuando una reforma monetaria audaz sentó las bases para el milagro económico japonés de las décadas siguientes. Lo que ocurre hoy en África trasciende las fronteras del continente. Es una advertencia y una inspiración para el mundo entero sobre el verdadero significado del dinero, la soberanía y la disciplina económica. Estamos siendo testigos de una revolución que desafía décadas de control externo y explotación, y que ofrece lecciones universales para cualquier nación que aspire a la independencia real. El patrón oro, lejos de ser una simple reliquia histórica, demuestra, cuando se aplica con rigor y transparencia, que puede ser la clave para alcanzar estabilidad y desarrollo económico genuino. Países como Suiza y Singapur han construido su prosperidad gracias a políticas de disciplina financiera y responsabilidad monetaria. Su ejemplo prueba que el control soberano sobre la moneda es el primer paso hacia la autonomía y el bienestar sostenido de un pueblo. En Suiza, por ejemplo, el franco suizo ha mantenido su fortaleza durante décadas gracias a una combinación de reservas sólidas y una gestión prudente de la política monetaria. La disciplina monetaria no solo impide la manipulación de actores extranjeros, sino que también fortalece el ahorro interno, protege el valor de la moneda y estimula la inversión productiva. Cuando una nación respalda su moneda con reservas tangibles, como el oro, cierra la puerta a la injerencia de instituciones externas y al saqueo de sus recursos. Así, abre el camino para que su economía crezca sobre cimientos sólidos y propios. En la historia reciente, países como Noruega han utilizado sus reservas naturales para crear fondos soberanos que garantizan estabilidad y bienestar para las futuras generaciones. Es un mito que el patrón oro limite el crecimiento económico. Lo que verdaderamente restringe es la capacidad de potencias extranjeras para extraer riqueza y manipular economías completas a su antojo. El desarrollo auténtico no se mide en porcentajes abstractos de crecimiento impuestos por organismos como el Fondo Monetario Internacional. El progreso real se refleja en el acceso a salud, educación, vivienda y oportunidades concretas para todas las personas. En este sentido, el modelo africano busca garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los sectores de la sociedad, no solo a una élite conectada con intereses externos. Recuperar el control monetario no es solo un acto simbólico. Es recuperar la facultad de decidir el propio destino económico, de proteger los recursos nacionales y de construir una prosperidad duradera y legítima. Ignorar estas lecciones perpetúa la sumisión y el estancamiento. Aprenderlas abre la puerta a la autodeterminación y a un futuro lleno de posibilidades. África está demostrando que romper el ciclo de dependencia es posible, y que es viable crear un modelo propio de desarrollo basado en riqueza real y control soberano. Esta es la nueva era de la soberanía africana. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo puedes tú ser parte o apoyar este cambio histórico? La respuesta está más cerca de lo que parece. En el siguiente acto,
Exploraremos los pasos concretos que están tomando los países africanos y cómo esta revolución monetaria puede transformar el destino de millones. Prepárate para descubrir cómo puedes influir en este proceso, estés donde estés. El destino africano ya no se escribe en Washington ni en Bruselas. África ha trazado sus propias reglas y ahora exige que el mundo escuche y aprenda. Durante demasiadas décadas, la narrativa internacional redujo a África a testigo de su propio destino. Una tierra de promesas incumplidas y dependencia constante. Hoy, los hechos superan cualquier discurso. Más de una veintena de países africanos han dicho basta y, con paso firme, están construyendo un nuevo orden económico basado en riqueza tangible y dignidad soberana. No es nostalgia ni un gesto vacío. Adoptar el patrón oro y respaldar la moneda con reservas físicas es una declaración de independencia concreta. Es la respuesta a décadas de explotación, a promesas rotas por sistemas ajenos y reglas impuestas desde lejos, siempre justificadas por tecnócratas distantes. Con esta revolución monetaria, África desafía la hegemonía del Fondo Monetario Internacional y la supremacía del dólar. Redefine lo que significa desarrollo y prosperidad en el continente. Ya no aceptan que otros dicten los términos, ni que su progreso dependa del endeudamiento eterno. Ahora, el poder de decisión está en sus propias manos. La reputación africana está en juego, pero también la autoridad de las instituciones globales acostumbradas a decidir por otros. La narrativa internacional evoluciona. Ya no se trata de ayuda, sino de respeto. No se trata de dependencia, sino de colaboración entre iguales. Cada paso hacia la soberanía monetaria es una invitación, pero también un desafío al resto del mundo. Revisar prejuicios y repensar intereses. Pero la apuesta va mucho más allá. Si África consolida este modelo, no solo transformará su propio futuro, sino que abrirá la puerta para que otras regiones sigan su ejemplo. El orden económico global, durante más de medio siglo basado en la desigualdad y la subordinación, se enfrenta a una alternativa viable. Una opción donde la riqueza real y la autodeterminación reemplazan al crédito externo y a las recetas foráneas. No es un camino libre de obstáculos. Quienes se beneficiaron del viejo sistema harán lo imposible para proteger sus privilegios, campañas mediáticas, presiones políticas, bloqueos económicos. Sin embargo, la determinación africana ya quedó demostrada. Hoy, la dignidad pesa más que la aprobación extranjera. El control de los propios recursos no se negocia. La pregunta ya no es si África puede hacerlo, sino quién se atreve a contar su nueva historia. ¿Quién se anima a mirar más allá de los clichés y captar la dimensión de este cambio? Es hora de rechazar los relatos gastados y escuchar a las voces africanas que escriben su propio destino, sin tutelas ni intermediarios. Por eso te invito a cuestionar lo que lees, a no repetir titulares ni aceptar versiones oficiales sin dudar. Investiga, comparte esta verdad y sé parte de la transformación. La revolución africana no exige salvadores, pero sí testigos atentos y aliados sinceros. La soberanía africana ya está en marcha. El modelo se está construyendo, paso a paso. Y el mundo, por primera vez en muchas décadas, ya no puede mirar hacia otro lado. Ahora, profundicemos en los pasos concretos que han permitido a los países africanos avanzar hacia el patrón oro y cómo estos pueden servir de inspiración para otros movimientos emancipadores en todo el mundo. El primer paso fue el establecimiento de auditorías independientes sobre las reservas de oro. En Ghana, por ejemplo, se formó un comité integrado por expertos internacionales y representantes de la sociedad civil para verificar la existencia y calidad del oro almacenado en bóvedas nacionales. Esta transparencia generó confianza tanto a nivel local como internacional. El segundo paso fue la creación de marcos legales que blindaran la gestión de las reservas y la emisión de moneda. En Mali, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe la utilización de reservas de oro como garantía para préstamos externos, evitando así la tentación de caer en nuevas trampas de deuda. Además,
se establecieron mecanismos de consulta pública para que la ciudadanía pueda supervisar el destino de los recursos generados por la nueva política monetaria. El tercer paso consistió en la construcción de alianzas regionales sólidas. Países como Burkina Faso, Níger y Chad formaron una unión monetaria que les permitió compartir riesgos y beneficios, así como negociar en bloque frente a actores externos. Esta cooperación ha sido clave para resistir presiones y amenazas, y para garantizar que los frutos del crecimiento se distribuyan de manera más equitativa entre los miembros. El cuarto paso fue el impulso de la educación financiera a gran escala. Los gobiernos africanos lanzaron campañas para explicar a la población los cambios en el sistema monetario, los beneficios del patrón oro y la importancia de una gestión responsable de los recursos. En Tanzania, por ejemplo, se crearon programas educativos en radio y televisión que llegaron a millones de personas, facilitando la transición y minimizando la incertidumbre. El quinto paso implicó el desarrollo de infraestructuras para el comercio directo entre países africanos, sin intermediarios extranjeros. Plataformas digitales y sistemas de pago basados en monedas locales, respaldadas por oro, permitieron a empresas y consumidores realizar transacciones de forma rápida y segura, fortaleciendo el mercado interno y reduciendo la dependencia de divisas extranjeras. A nivel práctico, estos pasos han resultado en una mayor estabilidad cambiaria, un aumento del ahorro interno y un crecimiento sostenido de la inversión en sectores estratégicos como agricultura, energía renovable y tecnología. El caso de Ruanda es ejemplar. Tras sumarse al bloque del patrón oro, el país ha visto florecer su sector agrícola, con cooperativas que exportan café y té directamente a otros países africanos, sin pasar por intermediarios europeos. La experiencia africana demuestra que la transición hacia un sistema monetario soberano no solo es posible, sino también deseable, cuando se acompaña de transparencia, cooperación regional y educación ciudadana. Cada país ha adaptado el modelo a sus propias necesidades, aprendiendo de errores pasados y evitando caer en nuevas formas de dependencia. Pero tal vez la lección más importante es que ningún país puede avanzar solo. La solidaridad regional y la coordinación entre gobiernos, sociedad civil y sector privado han sido esenciales para construir un sistema resiliente y capaz de resistir las presiones externas. Esta es una enseñanza que puede aplicarse en cualquier parte del mundo, desde América Latina hasta Asia Central. En conclusión, la revolución monetaria africana es mucho más que un cambio técnico. Es un acto de afirmación colectiva, un grito de dignidad y una invitación a repensar el orden económico global. El futuro está en manos de quienes se atreven a soñar y a construir, paso a paso, una nueva realidad basada en la riqueza tangible, la transparencia y la autodeterminación. La pregunta con la que iniciamos este viaje encuentra ahora una respuesta elegante. El FMI teme al nuevo patrón oro africano porque simboliza el fin de una era. Porque revela que la verdadera riqueza no está en promesas de papel, sino en la capacidad de un pueblo para decidir su propio destino. Y porque, al final, la historia siempre pertenece a quienes tienen el coraje de escribirla con sus propias manos.